Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua Mashiach, Abba, seas tú quien hable a través de mí este tema médico, Abba. Abba, sabemos que hay tanta necesidad entre los amados Agin y las amadas Agayot que están enfermos y necesitan saber de esto. Seas tú ministrando, bendito Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Agin. Los sitios en internet ya los conoce usted. gozoypaz.mx, sinjatorah.org, nuestra radio Sinjatorah y el canal de YouTube Shalom 132 o Kehilá Gozo y Paz. Y en inglés jacoswell.net. La página Jacoswell también sigue ministrando. Vamos a ver este tema médico que es muy importante porque cada día se aumentan más, bendito es el Abacadosh, este tipo de trastornos de la glándula tiroides, Voy a hablar primero médicamente y después hablaré qué causa en lo espiritual este tipo de enfermedades. En sí, la tiroides se encarga de metabolizar el yodo como tal, Y-O-D-O. Otros lo escriben con I latina, O-D-O, yodo. Ahora, el yodo es lo que se encuentra en la sal. Entonces, los trastornos de la glándula tiroides se deben sobre todo a procesos autoinmunitarios. Esos procesos autoinmunitarios quiere decir que la misma glándula tiroides se va a estar destruyendo. Es decir, la propia persona produce sustancias que destruyen su propio cuerpo. Eso no es normal. Que un agente exterior venga, lógico, para la redundancia, de afuera, y ataque el organismo como una bacteria, o sea, un microbio, un virus, un hongo, etcétera, es otra cosa. Pero que el mismo cuerpo destruya la tiroides, eso no es nada normal. Entonces decía yo que la mayoría de los trastornos de la glándula tiroides se deben sobre todo a procesos autoinmunitarios. Esos procesos van a estimular la producción excesiva de hormona tiroidea. Se va a aumentar la hormona tiroidea. Ahorita voy a hablar de hipertiroidismo y de hipotiroidismo. Esta superproducción de hormonas tiroideas se llama en medicina tirotoxicosis, porque realmente es una toxina. La persona no se da cuenta, puede acudir a su médico de confianza y puede llevar la presión alta, puede tener otros síntomas como lo voy a ir explicando a continuación. Y si el médico nada más se queda con el diagnóstico de presión alta y le da un antihipertensivo, se va a controlar la presión hasta cierto punto y después otra vez se vuelve a subir a pesar del medicamento, porque el problema está causado por la glándula tiroides. Ahora, decía yo, se llama tirotoxicosis, es una toxina realmente que estén aumentadas las hormonas tiroideas. Hay dos hormonas tiroideas. Nosotros en medicina decimos T3, que se llama triiodotironina, y la T4, que se llama tetraiodotironina. Estas hormonas, nosotros cuando queremos saber, al menos yo como médico, quiero saber un diagnóstico, mando perfil tiroideo, probablemente te lo han mandado a ti, perfil tiroideo, y entonces ahí sale la T3, la T4, el yodo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la T3, esta hormona de la cual expliqué primero, T3, o sea la triiodotironina, es una hormona que es producida por la misma glándula tiroides. La glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, Aquí la logramos tocar, independientemente del cartílago cricoides, que se conoce como manzana de Adán, así se le conoce, digamos. Entonces, esta T3, la T3, no la T4, sino la T3, va a ser producida por la tiroides. Pero cierta parte de la T3, la mayoría, es producida por la desyodación, esto es medicina pura, de la T4 en los tejidos periféricos. O sea, en los tejidos periféricos, en todas las partes del organismo, generalmente hay T4, tetraiodotironina. Se desyoda
y entonces eso se convierte en T3. Ahora, tanto la T3 como la T4, triiodotironina, tetraiodotironina, siempre las hormonas se unen a proteínas, siempre se unen a proteínas. En este caso las proteínas van a servir de transportador. Haz de cuenta que como si fuera un vehículo, un automóvil. Entonces la T3 tiene que tener, o la T4, y así todas las enzimas o bien las hormonas, se tienen que unir a proteínas. En este caso, esa proteína se llama globulina. La globulina transportadora de hormonas, por ejemplo, o de hormona, en este caso la T3 o la T4. Ahora, la glándula tiroides tiene la forma de alas de mariposa, entonces son como si fueran dos alas de mariposa, así, dos triángulos así, se ve la glándula tiroides en un gamagrama tiroideo, se ve como alas de mariposa. Cuando hay un problema, por ejemplo, un cáncer, no se ven completas las alas de mariposa, sino se ven carcomidas, como si un ratoncito hubiera carcomido ahí. Es un ejemplo. Ahora, el hipotiroidismo, o sea, que esté baja la hormona de tiroides, o sea, que las hormonas tiroideas estén hacia abajo, eso se llama insuficiencia tiroidea. O sea, que la tiroides no está produciendo buenas hormonas, en este caso, la T3 y la T4. Eso se llama hipotiroidismo, o sea, hipo, abajo. Eso es una insuficiencia tiroidea y se llama así, hipotiroidismo como tal. El hipotiroidismo puede ser primario o secundario. Perdón que hable esto, pero yo sé que hay varios ajim que les va a interesar el tema o que tienen algún familiar y no han logrado la curación y se está empeorando el enfermo, porque vamos a ver que es una enfermedad grave si no se atiende a tiempo. Entonces, hay hipotiroidismo primario y también el hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario es cuando la glándula está siendo destruida por el propio cuerpo. Y hay un hipotiroidismo secundario que no tiene que ver nada con que la glándula se destruya a sí mismo, que tiene que ver con problemas de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que tenemos en la silla turca, así se llama, en la base del cráneo, en el piso anterior de la base del cráneo. Una radiografía simple de cráneo, sobre todo de perfil, lógico, vemos la silla turca. En esa silla turca está la glándula hipófisis. Hace mucho tiempo se consideraba que la glándula hipófisis era la madre, por así decirlo, de todas las demás glándulas. O sea que si la hipófisis fallaban todas, y de hecho es así. Pero arriba de la hipófisis, y eso se supo hace unos años, no muchos años, pero sí algunos, que el hipotálamo es el más importante. Entonces, el hipotálamo, por así decirlo, está arriba en la función de la hipófisis. Pongo un ejemplo. Mujeres que no tienen menstruación, es porque la hipófisis no está mandando, el hipotálamo no está mandando señal a la hipófisis para que se produzcan, por ejemplo, la FSH, la folículo estimulante, la hormona luteinizante, y esa llega a los ovarios y entonces llega la señal a los ovarios y entonces se producen esas hormonas en los ovarios. Si falla el sistema de hipófisis o de hipotálamo, hipófisis, ovarios, la persona está enferma, una mujer. También si el hipotálamo no manda una buena señal a la hipófisis y no manda una buena señal a los testículos, no hay una buena producción de testosterona. Las hormonas están alteradas. Los varones tienen los niveles más altos de prolactina y entonces hay problemas. Esto lo platico porque es importante. Entonces, en este caso de la tiroides, volviendo a la tiroides, el hipotiroidismo, o sea, lo bajo, primario es la destrucción o autodestrucción, autoinmunitario. Si tenemos inmunidad, pero para defendernos de agentes extraños, pero cuando la inmunidad ataca el propio cuerpo, eso sí está grave. Y el primario es cuando falla la glándula como tal. 2. El hipotiroidismo secundario,
cuando no hay buena señal del hipotálamo, hipófisis, tiroides, así como expliqué, de hipotálamo, hipófisis, ovarios, de hipotálamo, hipófisis, testículos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tanto el hipotiroidismo primario como el hipotiroidismo secundario, es decir, sea local por la glándula o porque no funciona bien el hipotálamo o la hipófisis, el paciente presenta como número 1 cansancio extremo. Hay una astenia, se llama en medicina astenia, adinamia. Es decir, el paciente está asténico, tiene un cansancio más allá de lo normal. Y pueden ser llevados con el médico, doctor, le traigo a mi hijo porque está muy cansado, etcétera. Tiene la presión baja, eso es muy importante. Y entonces, si se le dan medicinas, vitaminas, por ejemplo, o se le dan medicinas para aumentar la presión arterial, se logra un efecto positivo, pero no la curación total. El paciente terminando ese tratamiento otra vez va hacia abajo. Pero como el problema está de fondo, la tiroides, entonces el cansancio se va a hacer más extremo. La persona nota que se le seca mucho la piel, tiene mucha resequedad de piel y tiene que estarse constantemente. Antes no utilizaba cremas lubricantes para piernas, para brazos, etcétera, para abdomen, para espalda, para la cara, y ahora tiene que estar utilizando crema lubricante 3 veces al día porque siente que la piel está demasiado reseca. Está demasiado reseco el cabello y entonces cambia de un shampoo a otro o pone una crema o un acondicionador y sigue el problema de la resequedad. Es porque el problema está en la tiroides. Tanto en hombres como en mujeres, pero más en mujeres, la calvicie, es decir, la persona empieza a perder mucho cabello y pueden ser desde jovencitos. Yo veo jovencitos o jovencitas con problemas de tiroides o personas ya maduras o hasta ancianos, pero cuando son jovencitos o gente madura pierden muchísimo cabello. Eso es muy importante porque el perder el cabello crea una pérdida de la autoestima, por así decirlo. Dejémoslo hasta ahí nada más en ese aspecto. O sea, la persona se va a deprimir un poco, se va a poner triste porque está perdiendo su cabello. Otra característica del hipotiroidismo es la dificultad para concentrarse. No se puede concentrar ni en lo que le hablan, ni en lo que lee, no retiene, empieza una muy mala memoria, y miren, el problema está en la tiroides. Aumenta mucho de peso la persona. En el hipotiroidismo se aumenta muchísimo de peso, y no es diabético, o prediabético, porque sí existe la prediabetes, algún día platicaremos de eso, aunque ya di el tema de la diabetes. Ahora, tienen un estreñimiento excesivo y toman laxantes, pero no se corrige el estreñimiento. Como aumentan de peso, entonces van a empezar con dificultad para respirar. Una disnea. Disnea es dificultad para respirar. Otra característica del hipotiroidismo es que las extremidades están frías. Entonces, hacer un diagnóstico de hipotiroidismo no es tan difícil para nosotros los médicos, porque al ver tanto paciente, entonces si un enfermo nos llega con que subió de repente mucho de peso, que se le está cayendo el cabello, las extremidades las siente inferiores, las siente frías, etcétera, más rápido se da uno cuenta, la presión está muy baja, etcétera. Como la presión está baja, en un inicio hay taquicardia, pero después, o sea, aumento del latido cardíaco, tratando de aumentar la presión, pero después el corazón, por así decirlo, se vence y va a haber una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca. El paciente se le va a ver la piel pálida y al tocarlo está frío. Eso, aunque haga calor como en esta época. En estos días he visto algunos pacientes con hipotiroidismo y se pensaba que al tocarles la piel en esta época de calor acá en Tehuacán en plena primavera, se tocaría su piel tibia, pero no, está totalmente fría. Notan ellos una cosa que nos comentan como médicos, pero a la hora nosotros de revisar con la lámpara notamos la lengua pastosa. Es una lengua que está, sí, un tanto engrosada, y la sienten pastosa, pegajosa.
El problema es que todos los síntomas que he descrito y los síntomas que he descrito hasta ahora, todo esto puede empeorar rápido. Y si el paciente no se trata, entonces veremos lo que puede suceder. Entonces, voy a volver a repetir por si no anotaron algunos datos, tú que tienes algún familiar o tú que estás enfermo de la tiroides, y después voy a ver el aspecto espiritual. Cansancio excesivo, una astenia, un cansancio excesivo, la sequedad de la piel y del cabello, la calvicie, la dificultad para concentrarse, sí, como que hay una confusión, el paciente llega como confundido, hay una dificultad para una buena retención, es una mala memoria, estreñimiento, subida de peso, disnea, las extremidades, sobre todo las inferiores, o sea, me refiero a las piernas. Cuando hablamos de extremidades superiores nos referimos a los brazos. Las extremidades inferiores están frías, hay disminución de la frecuencia cardíaca, la lengua está pastosa, la piel está pálida, se toca fría, y decía yo que todo esto puede empeorar. Y entonces puede aparecer lo que se llama bocio. Ahorita voy a analizar sobre, porque hay varios tipos de bocio. El paciente llega con una bola acá. Han traído enfermos acá para orar por ellos y se les ha atendido en la oficina de esta Kehilá Gozo y Paz con bocios muy grandes. Si las mujeres utilizan a veces mascadas porque les da pena y realmente sí es algo que les causa bastante pena a ellas o a ellos, pero es más en mujeres, al 2 por 1, o sea, 2 mujeres por un varón. Entonces, la tiroides, como no está produciendo buena cantidad de hormonas, sufre y además es una autodestrucción, es autoinmunitario, decía yo, se va a producir un bocio. Ahora, vamos a ver que hay el hipotiroidismo, decía yo, autoinmunitario, o sea, el que se destruye a sí mismo la glándula tiroides. Puede ser por una tiroiditis que nosotros llamamos de Hashimoto. La tiroiditis, recuerden que todo lo que se termina en itis, en medicina quiere decir inflamación, amigdalitis, inflamación de las amígdalas, artritis, inflamación de las articulaciones, etc. Entonces, en este caso, una tiroiditis, está inflamada la tiroides. De Hashimoto porque generalmente se le ponen los nombres de los médicos o los mismos médicos descubridores de ciertas enfermedades y de ciertos síntomas le ponen su propio apellido o su nombre, en este caso un japonés. Entonces la tiroiditis de Hashimoto, la destrucción de la propia glándula tiroides. A veces, como número 2, un problema de tiroides puede ser provocado por fármacos, por medicinas, con yodo excesivo. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Hay cierto tipo de yodo que utilizamos nosotros para desparasitar. En ese no hay tanto problema, porque ese yodo se llega a absorber poco. Pero si se toma más yodo para las amibas, fíjense muy bien, si se toma más yodo, o la persona siempre quiere estar tomando yodo para mantener su intestino estéril, que no lo va a lograr porque un intestino estéril, un colon nunca va a estar estéril del todo, puede provocarse una tiroiditis. Es decir, puede provocar por el medio del fármaco estar tomando yodo, y esas tabletas se venden sin receta en cualquier farmacia aquí en México. Entonces, a veces las personas no se dan cuenta que pueden provocar un problema y ese medicamento sí debería de estar controlado. También puede ser provocada un hipotiroidismo autoinmunitario por cirugías. Vamos a suponer que una persona sufrió un accidente automovilístico, cosa que es bastante trágico, y tuvo una fractura de la base del cráneo. Y ya una vez que se pasa el edema o para descomprimir el cerebro, el neurocirujano abre, nota que hay algún coágulo ahí en la silla turca donde está la hipófisis y entonces tiene que hacer cierta extracción del coágulo y remueve algo de la glándula hipófisis y como tocó la glándula hipófisis el problema del traumatismo y lo tuvo que hacer el neurocirujano, tuvo que hacer un trabajo ahí, puede hacer
que ese paciente, ese traumatismo, lo deje con un problema de tiroides, incluyendo otros tipos de problema como es una insuficiencia de hormonas sexuales. Es decir, que la hipófisis, ustedes después lo pueden revisar, pues ahora lo más fácil no es un libro, sino internet. Lo ideal es irse a los libros serios, porque en internet hay mucha basura. Hay que irse a los libros más bien serios, de autores serios, de médicos serios. Entonces, decía yo, puede ser producida por la tiroiditis de Hashimoto, que muchas veces se piensa que sea viral, pero no se ha demostrado que sea un virus el que crea la propia destrucción de la tiroides, o bien por fármacos, demasiado yodo, o bien por algún traumatismo que afectó, en este caso, la silla turca donde está la glándula hipófisis. Hablé sobre el hipotiroidismo, o sea, sobre que esté baja la función de la tiroides y por lo tanto la T3 y la T4 están muy bajas, la triiodotironina y la tetraiodotironina están muy bajas. ¿Qué es lo contrario? El hipertiroidismo. El hipertiroidismo se llama en sí también tirotoxicosis. Ahora, aquí hay un aumento de las hormonas tiroideas, repito, de la T3 y de la T4. Y aquí se nota el bocio, también hay bocio acá, pero la diferencia del otro es que el bocio se toca multinodular, así que va a haber muchos nodulitos en el bocio, y el otro no, es grande, solamente una sola pieza. Recordemos, son dos partes de que está, digamos, la tiroides, estoy hablando lo más sencillo que puedo, como alas de mariposa. Entonces, el bocio generalmente es una ala de la mariposa, pongan un ejemplo, o las dos alas, pero de una sola pieza, en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo se puede estar aumentado la tiroides y se llama bocio, pero pueden ser van a ser muchos nodulitos, bien en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo de la tiroides. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos una persona con un bocio acá, lo primero que tenemos es tocar. Independientemente, vamos a ver al paciente subido de peso o bajo de peso, etcétera, y hacemos rápido el diagnóstico, si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cómo se presenta el paciente con hipertiroidismo? Va a tener un nerviosismo extremo, mucho nerviosismo, mucha irritabilidad. Lo contrario del hipotiroidismo, donde el corazón late muy lento, aquí va a tener palpitaciones. La frecuencia cardíaca normalmente es de 80 latidos por minuto en un adulto. En los niños varía, en los fetos es más la frecuencia cardíaca. Pero en un adulto es 80 por minuto, se va a aumentar hasta 120, 140 latidos por minuto. Y eso crea una sensación de ahogo, una opresión en el pecho, entonces va a haber mucha palpitación. Va a haber mucha sudoración excesiva y un temblor fino en las manos. El paciente llega así, llega sudando, etcétera. Tiene un hipertiroidismo. Muchos pacientes que sudan demasiado se deberían de hacer un estudio de perfil tiroideo. Y ese es otro tema médico que algún día trataré. Entonces, en el hipotiroidismo, recuerden, cuando están bajas las hormonas de tiroides, se sube demasiado de peso. Entonces, el paciente acude a su médico de confianza: doctor, quiero bajar de peso, estoy comiendo poco. El médico probablemente se ríe, es un decir, y dice, pero ¿cómo? ¿Comer poco y con ese peso? Pero sí, porque todo lo va a acumular. O sea, el catabolismo está hecho un desastre en esa persona y necesita ayuda. Entonces, en el hipertiroidismo va a ser una baja excesiva de peso. El paciente baja 10 kilos a veces en un mes. Se ven muy delgados, se ven irritables, se ven nerviosos, se ven sudorosos, se ven con un temblor fino en las manos. Ahora, va a estar totalmente ansioso ese paciente o paciente, según si es hombre o mujer, son ansiosos y son muy inquietos. La piel está tibia, al contrario del hipotiroidismo, donde la piel está fría. Y como suda, la piel va a estar tibia y húmeda. Yo decía que en el hipotiroidismo,
va a haber una baja de la presión arterial, pero en el hipertiroidismo la presión va a estar muy alta, va a tener una hipertensión arterial. Es muy importante el temblor fino en manos y no se debe de confundir con un mal de Parkinson, porque eso es otra cosa totalmente diferente, que algún día, si el Eterno permite, vamos a platicar. En el hipertiroidismo va a haber una osteopenia, una disminución del calcio en los huesos. Es decir, no se trata de una osteopenia o una, digamos, un problema ya de descalcificación grave, porque el paciente no esté tomando suficiente calcio, sino porque es destruido precisamente. O sea, tiene que ver muchas cosas, no quiero entrar en detalles, pero sí disminuye mucho el calcio en los huesos. Otra característica del que tiene hipertiroidismo es una hiperreflexia. Nosotros tenemos un martillito y con ese martillito que es de goma, vamos nosotros probando los reflejos, tanto en los brazos, en las piernas, debajo de las rótulas. Nosotros pegamos con el martillo y el paciente levanta la pierna, eso es normal. Pero aquí la hiperreflexia, o sea, va a tener una hiperreflexia. Apenas damos con el martillo de goma y el paciente levanta rápido la pierna. No lo hace a propósito, no lo hace consciente. Tiene una hiperreflexia, así se llama, o sea, están aumentados sus reflejos. Es decir, que la respuesta a los estímulos está muy aumentada en un paciente que tenga hipertiroidismo. Una característica clave cuando hay hipertiroidismo, y esto no es motivo de risa, es algo muy serio, es el exoftalmos. ¿Qué es eso de exoftalmos? Los ojos están saltones. Los ojos están saltones. No tenía los ojos saltones y de repente empieza con presión alta, piel tibia, nerviosismo, temblor fino en manos y se saltan los ojos, exoftalmos, y eso significa que el problema está grave y ese paciente tiene que ser tratado porque puede tener muchas complicaciones. En ocasiones se presenta lo que nosotros mencionamos como médicos una crisis tirotóxica, porque cualquier hormona del organismo que esté aumentada fuera de lo normal va a ser tóxica. En este caso, ¿qué más que la tiroides? Tratándose de la tiroides hay que tener mucho cuidado. Entonces, una crisis tirotóxica, nosotros le llamamos crisis tirotóxica o tormenta tirotóxica, porque el paciente está recibiendo una descarga de hormonas tiroideas él mismo, y eso está provocando mil cosas, algo de lo que yo acabo de platicar hace un momentito. Ahora, cuando hay una crisis tirotóxica o una tormenta tirotóxica, entonces el paciente presenta fiebre sin tener infección. No hay motivo de tener fiebre, pero tiene fiebre. Todo el organismo se altera, y algún día platicaremos nada más específicamente de lo que es la fiebre. Algo que es grave, empieza el delirio. Si tú revisas el tema de los delirios, vas a encontrar ahí que explico cosas médicas también, porque no todo es espiritual. El delirio, entonces va a presentar delirio, el paciente ya no está en sí y puede presentar convulsiones como si fuera epilepsia, pero no es epilepsia, va a tener convulsiones porque es una tormenta tirotóxica. Va a presentar arritmias cardíacas, tanto que puede poner en peligro al paciente de un paro cardíaco, porque el paciente no tiene bien su ritmo cardíaco, su sístole, pum, 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 pum. Eso se altera, pum, 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 pum. Empieza una arritmia cardíaca. Y el paciente del delirio puede pasar al estado de coma, puede pasar a la inconsciencia, inclusive la muerte. Cuando hay una crisis tirotóxica o una tormenta tirotóxica, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y debemos de tratar a cada paciente según lo que tenga, si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, etc. Entonces, si están disminuidas las hormonas tiroideas o bien aumentadas las hormonas tiroideas, ¿qué es lo más frecuente encontrar en la medicina? El primero, el hipotiroidismo, o sea, es más frecuente que el hipertiroidismo. Sí lo hay el hipertiroidismo,
pero es más frecuente que lleguen los pacientes subidos de peso, con la presión baja, con todas las características que dije, de la piel fría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué medicamentos debe de emplear nada más un médico? Si tú tienes este problema, no te automediques, tienes que ver a un médico que esté bien capacitado y hasta de preferencia un endocrinólogo. Se manejan beta bloqueadores, como el atenolol, el propanolol, porque hay tanta descarga de tiroides, por ejemplo en el hipertiroidismo, que hay que bloquear eso, hay que bloquear totalmente la descarga. Se va a volver un problema entre la adrenalina, la noradrenalina, la norepinefrina, es decir, todo el organismo va a sufrir. No nada más se trata del problema como tal, bueno, tiene tiroides baja, o le doy hormonas tiroideas, hay cantidad de nombres comerciales, o tiene un aumento de la tiroides, entonces ahorita lo que digo que voy a decir algunas cosas de las que se hacen. Ahora, hay un bocio que no es tóxico. Fíjense, es que hay de todo en la medicina. Hay un bocio, o sea, ese bocio es demasiado gigante, porque crece, o sea, la tiroides se vuelve de 20 a 25 gramos, y aparentemente tú dirías, pero es poquito, pero en el cuello tiene problemas para pasar los alimentos, tiene disfagia, le cuesta trabajo tragar, pasar los alimentos. El paciente tiene que estirar el cuello para empujar la tiroides inconscientemente y que el esófago quede libre. Díganme si no es un sufrimiento eso. Entonces hay una disfagia y la disnea, lo que yo decía en este caso del bocio no tóxico, la disnea se va a deber a que el mismo bocio está apretando la tráquea. La tráquea es la que viene de la laringe, etcétera, y que va a llevar el oxígeno. Entonces viene la laringe, la tráquea, se divide en dos bronquios principales, bronquio principal izquierdo, derecho, etcétera, ya después los bronquios más pequeños y los bronquiolos y hasta los alveolos. Pero la idea es que ese nódulo va a presionar el esófago, no va a poder tragar bien los alimentos el paciente, pasar los alimentos. La palabra correcta es tragar, no es grosería. Y también va a tener una compresión de la tráquea, entonces no va a poder respirar bien. Es como si fuera un atragantamiento o un ahorcamiento, pseudo ahorcamiento, eso no es vida. Entonces, nosotros tenemos que ver en ese bocio no tóxico, se sustituye yodo o bien hormona tiroidea y entonces disminuye de tamaño el bocio. Pero no he pasado al aspecto espiritual, que es muy importante. Para nosotros como mesiánicos, creemos en Yahshua HaMashiach, quien es la Torah viviente, el mismo Elohim. Muchas cosas se han resuelto sin medicinas, y eso es así, es una realidad. Ahora, tenemos que descartar como médicos un cáncer de tiroides, porque también se presentan cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides puede causar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Se utilizan gamagramas y ahí se utiliza lo que se llama, se va a oír un poquito raro, pero se llama desde hace muchos años, la medicina nuclear. Se le pone una inyección de yodo 131 y entonces se ilumina la tiroides completamente y ahí diagnosticamos si hay un cáncer, lo decía yo, o es otro tipo de problema. Ahora, hay un medicamento que se ha confundido mucho. El metamizol como tal es un analgésico. Metamizol sódico es un analgésico. Baja la fiebre, etcétera. Sirve también como antiespasmódico. Pero ¿por qué dije esto del metamizol? Porque hay otro medicamento que se llama metimazol y ese es el que utilizamos cuando hay problemas tiroideos. Y a veces el paciente, nosotros tenemos que tener mucha conciencia. Tú que estás enfermo, si vas a acudir al médico, independientemente ahorita vamos a orar, y que el Eterno te sane por milagro, aleluya, y a tener fe en eso. Entonces, a veces nosotros ponemos en la receta metimazol, y en la farmacia le pueden dar metamizol y no le va a servir de nada. Entonces, en problemas así, en enfermedades así de este tipo, yo anoto la receta
y le digo al paciente, vaya y súrtase y regresa usted conmigo y me muestra usted la medicina. Yo quiero ver que sea la medicina correcta que yo le prescribí. Porque si le van a dar un analgésico, de nada le va a servir. Entonces podemos dar metimazol, que no es metamisol, o también las hormonas tiroideas. Entonces, voy explicando para entrar a lo espiritual, lo último de lo físico. Un hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. Un hipotiroidismo es la clásica tiroiditis de Hashimoto. Un hipertiroidismo, nosotros la enfermedad le llamamos la enfermedad de Graves, enfermedad de Graves. Ahora, ¿qué hace el médico? Fíjense muy bien, porque el médico a veces está en una encrucijada. Fíjense muy bien. ¿Qué se hace en la medicina? Si se tiene un problema de tiroides, muchos endocrinólogos lo que hacen es inyectar yodo radiactivo, o sea, no el yodo 131 para hacer un diagnóstico, eso está bien. Se inyecta el yodo 131, así como hace mucho tiempo inyectábamos la biligrafina para ver las vías hepáticas, o sea, la vía, el colédoco, el hepático, el cístico, etcétera. Ahora ya no se utiliza eso. Pero todavía en medicina para la tiroides el yodo 131 y podemos ver la gamografía. Pero muchos médicos utilizan yodo radiactivo para destruir la tiroides cuando hay un hipertiroidismo. Entonces le dicen al paciente, le tengo que estar inyectando yodo radiactivo para detener esto, porque si no usted se va a agravar. Recuerden que pueden llegar hasta delirio, coma y la muerte. Entonces sigue produciendo cantidad de hormona tiroidea. Estoy hablando del hipertiroidismo. Entonces el médico dice, voy a inyectarle yodo radiactivo para frenar eso, a como dé lugar. Entonces el problema es este: se inyecta yodo 131, yodo radiactivo nada más, se destruye la tiroides y entonces el paciente cae en hipotiroidismo. Se le quitó un problema, pero ahora tiene otro. Entonces se le quitó el hipertiroidismo, pero ahora tiene hipotiroidismo. Entonces este paciente tenía una baja de peso, baja presión, y ahora va a ser todo lo contrario. Por un tratamiento, yo no estoy criticando a los médicos ni nada, sino que el problema es de origen espiritual. Y entonces los médicos podemos usar muchas armas contra una tiroides, pero tengo pacientes que toman hormona tiroidea, no menciono nombres comerciales, por 40 años. Y si dejan la medicina, y aquí hemos tenido varios hermanos en las fiestas, diferentes fiestas que hemos tenido durante todos estos años, van viniendo y me dicen, Roe, yo tengo esto, ¿puede usted orar por mí? Y se quitan la mascada y un bocio. Y sí, claro, vamos a orar. Entonces, pero se les ministra primero. Bueno, entonces la idea es que en medicina todo lo que se emplee va a ser para tratar de controlar el betabloqueador. Por ejemplo, todos son betabloqueadores para tratar de bloquear esa taquicardia, etcétera. Al paciente que está bajo de tiroides, dale la hormona tiroidea para que ya entonces su peso se regule, su presión se regule, se quite todo el problema que tú ya notaste de extremidades frías y demás. Entonces, es como cambiar una enfermedad por otra. Y entonces el paciente ahí se la lleva todo el tiempo, pero todo el tiempo va a tener sufrimiento. Si es un hipertiroidismo, decía yo, que no esté bien controlado, los ojos se van a volver más saltones. El ojo miope tiene un diámetro, escuchen esto, eso es importante. El ojo miope tiene un diámetro antero-posterior mayor que el de una persona que ve bien. Aparte es el astigmatismo, explico, el astigmatismo no es clase de oftalmología, pero el astigmatismo es como cuando decimos, le falta foco, ¿no? Y entonces se afoca y ya se ve clarito. Ahí depende de la córnea. Por eso actualmente los oftalmólogos operan miopía y operan
astigmatismo con rayo láser, y eso en una cuestión de minutos queda uno viendo sin lentes. Ahora, el problema es yéndome a la tiroides. Si el ojo del miope tiene un diámetro antero-posterior, o sea, de anterior a la parte posterior, más grande de un ojo normal, la gran mayoría de la gente es miope, con 1.50, media dioptría, una dioptría, dos dioptrías, 2.5, etc. De por sí ya tiene el ojo más grande en su diámetro antero-posterior. Si aumenta el problema del hipertiroidismo y no se controla, los ojos se vuelven más saltones y entonces vienen desprendimientos de retina. Así que es una enfermedad que causa 1000 cosas. Ahora, expliqué hasta aquí lo médico. No vine yo a dar acá una cátedra médica porque eso nos lleva mucho tiempo y no es el caso, no es universidad médica de medicina. Tampoco es dar una receta, no, esto es muy delicado, hay que diagnosticar bien si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Pero ¿acaso los shaliachim, los apóstoles preguntaban, ¿qué tienes, hipertiroidismo o hipotiroidismo? ¿Tienes la presión baja? ¿Preguntaban eso? ¿O hacían tefilá? Hacían tefilá, nada más, porque ellos no eran médicos. Ahora, ¿cuáles son las causas que originan esta terrible enfermedad? Porque es una terrible enfermedad, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. Vamos a ver las causas, ya vimos las causas médicas, o sea, ¿cuáles son las causas del alma? Miren, en el hipotiroidismo, o sea, cuando está baja la tiroides, es miedo crónico, ansiedad y estrés. Eso es lo que yo he visto, y no tiene nada que ver con la enfermedad tal, no, todavía no tiene la enfermedad, él va a tener un miedo crónico, una ansiedad crónica, un estrés crónico, y entonces eso le va a crear un hipotiroidismo. Esas son las causas del alma, la afección del alma que crea un hipotiroidismo. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Por qué sé eso? Porque se hacen historias clínicas, y no historias clínicas a la carrera de cuántos años tiene, cuánto pesa, cuánto mide, abra la boca, etcétera. Sí, hay que revisar todo, pero cuando es una enfermedad de estas hay que detenerse un poquito, aunque los demás pacientes esperen otro poco en la sala de espera. Los médicos tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que hacer más un diagnóstico, o sea, más interrogatorio. Ahora, el hipertiroidismo, o sea, cuando las hormonas están aumentadas, eso es una respuesta, si gustan anotarlo les va a servir, de alarma fuerte, emocional. El hipertiroidismo se da por constante alarma de emociones muy fuertes. Y no estoy hablando de diabetes, ese tema ya está. Entonces es una respuesta de alarma, de una alarma más bien, de una descarga fuerte emocional. Ahora, hay una ansiedad grave, la ansiedad grave, no es el clásico paciente que es nervioso, que se desespera de algo, no, es una ansiedad grave, prolongada. Si no se trata en esa ansiedad grave, prolongada, puede caer en hipertiroidismo. Entonces, ¿qué pasa como con el caso del cáncer? No estoy hablando de cáncer de tiroides, ese sería otro tema a tratar, ¿no? Ahorita, amados Sahim, enfoquémonos, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ahora, ¿por qué te doy estas pláticas? Bueno, yo quiero que más almas sean alcanzadas, en primer lugar, en el nombre de Yeshua Mashiach. Pero ¿por qué te doy estas pláticas a ti? Porque yo podía filmar esto en privado y subirlo al internet y ya se acabó. No, es que es importante que tú, cuando veas a alguien así, le ministres y sepas por qué una persona está enferma. Entonces, repito, el hipotiroidismo es por el miedo crónico, la ansiedad crónica, el estrés crónico. El hipertiroidismo es
por una respuesta a una alarma fuerte, muy fuerte emocional. La ansiedad grave, es muy importante eso, grave, prolongada, no nada más la ansiedad prolongada, no, es una ansiedad grave, prolongada. Y en los dos casos, en tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, me he encontrado con estas dos cosas. Un fuerte sentimiento de culpa y un fuerte sentimiento de autorrechazo. Sí valdría la pena que lo anotaran para que después ustedes me ayuden a administrar. Un fuerte sentimiento de culpa. Se sienten de todo culpables, aunque no lo sean. Hay un autorrechazo. Si tú recuerdas en los audios de liberación demoníaca 1 y 2, yo explico, yo renuncio a mi orgullo. ¿Sí recuerdan eso? Que lo primero es el orgullo, porque si no, entonces no se logra ninguna liberación. Al orgullo, a mi falta de sumisión, de sujeción. Y después el siguiente paso es, yo renuncio al rechazo, al autorrechazo. Porque las personas, si no rompen eso, van a estar enfermas de muchas cosas graves como estas. Entonces, el sentimiento de culpa, el sentimiento del autorrechazo, generalmente es un espíritu, y es un espíritu demoníaco. Yahshua HaMashiach reprenda eso. ¿Qué tiene que hacer la persona para sanarse de esto sin medicina? ¿Se puede? Sí, en Yahshua todo se puede. Sin medicina, y lo hemos visto aquí en la oficina. Bendito es el Abacadosh, porque el que sana es Yahshua HaMashiach, no nosotros. Nosotros solamente ministramos, pero el sanador es Yahshua. Uno, lo que ministro yo es que la persona reconozca su falla. Eso lo ya hemos ministrado en el tema de Shuvah, de regresar, de arrepentimiento. Tiene que reconocer. Si no reconoce que es pecador, no se va a lograr nada. Por eso los goyim siguen tomando y los bendecimos, pero no quieren nada. 40 años tomando hormonas tiroideas. A veces los pacientes nada más llegan, oiga doctor, ya no hay este medicamento. Yo dejé de ver, por ejemplo, un paciente hace 7 años lo dejé de ver. Esto ha estado sano, pero se siguió tomando sus hormonas tiroideas. Como tiene seguro social, tal vez ya no acude tanto a médico particular, en este caso a mí, pero no hay problema por eso. Pero vamos, la idea es que le hace, la medicina que él necesita solamente la encuentra en las farmacias particulares. Ya no hay esa medicina y se aparece el paciente. Doctor, lo vine a visitar tantos años. Sí, dígame, ¿qué le puedo hacer? Es que ya no hay esta medicina. No sé si hay otro nombre comercial. Sí, claro que sí lo hay. ¿Cómo se siente? No, nada más le voy a recetar la medicina así, ver siquiera cómo está, cómo. Entonces, pero la cuestión está que ellos no quieren nada con la Torah. Pero hay amados Sahim y Ahayot, que es la gran mayoría de enfermos, de que es 2 por 1, 2 mujercitas por un varón, que tienen bocio, que tienen problema de tiroides. Eso es muchísimo. Les vuelvo a repetir, amados Sahim, todo esto es por secreto médico y secreto pastoral, por así decirlo, secreto de Roe. Pero si tú vieras todos los casos que se ven aquí en la oficina, hay cantidad de casos, en este caso de tiroides, valga la redundancia. Reconocer. Número 2, confesar a Yahweh. No al hombre, a Yahweh, los pecados. Porque ¿cómo va a confesar si primero no reconoce? Tiene que reconocer. Punto número 2, tiene que confesar sus pecados. Y número 3, eso es clave para la sanidad de cualquier enfermedad, renunciar a esa enfermedad. Platico esto como ejemplo, hablando de la diabetes, me salgo un poquito. Uno de nuestros hermanos, de nuestros Sahim, empezó a tener mucha sed, mucha orina, mucha hambre, mucho apetito, diabetes. Me fue a ver, doctor Roy, lo vengo a ver, pero doctor, sí, chécate la glucosa, está alta porque la lengua la tienes muy brillosa. Se checó 320 de glucosa. ¿Tu papá es diabético? No, mi papá no, pero mi mamá sí,
¿Y tus abuelos? La abuela fue diabética. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, o te doy medicina para la diabetes, o le pides al Eterno con todo tu corazón que te quite esto. Y nunca, un ejemplo, voy a decir algo importante, nunca digas mi enfermedad. Renuncia a eso, porque Yahshua no nos quiere enfermos. No es una secta esto de la prosperidad y eso, no, pero Yahshua no nos quiere enfermos. Si Él permite que estemos enfermos es por algo, ¿no? Una prueba, etcétera, etcétera. Nos prueba la paciencia, como el aguijón que tenía Saulo, mal llamado Pablo, ¿sí? Reconocer, confesar y renunciar. Bueno, en este caso de este paciente, dije, renuncia, estás a tiempo. Reconoce que hiciste algo grave. Confiesa y renuncia, rompe con eso. No digas mi diabetes, no te la hagas tuya, ni siquiera es tuya. Renuncia a eso. Y gracias al Eterno no le dio diabetes. Subió el azúcar, subió la glucosa, etcétera, y se mantuvo así un tiempo. Él fue haciendo lo que tenía que hacer, de reconocer, confesar y renunciar, y después se quitó. Y no le tuve que dar medicamento. Después de varios chequeos, su glucosa está normal. ¿Qué es lo que pasó ahí? Tú puedes decir, ¿no sería que tomó mucha Coca-Cola el día anterior, pero tantos días? Perdón por el nombre, pero la idea es esta. O sea, no es eso, sino que o creemos o no creemos en los milagros. Sí, me doy a entender. Bueno, ¿qué no para un problema de tiroides? Tú tienes ahí la clave para que tú me ayudes a administrar después liberación. Reconocer, confesar y renunciar. Y nunca digas mi enfermedad, nunca lo digas. Porque los pacientes llegan y dicen, doctor, mi artritis no me quiere dejar. Ya la hicieron suya. Y recuerda, generalmente son espíritus, no todo. La enfermedad viene de parte del Eterno, puede ser Satanás metido, Yahshua Mashiach le reprenda, pero con el permiso del Eterno. Recuerda Job, el libro de Job. Ahora, una vez que el paciente reconoció, confesó y renunció, entonces viene la oración, la liberación, más bien, ir haciendo liberación demoníaca, la oración y la unción, o sea, el ungir con aceite, porque eso está en Marcos 6:12, y saliendo los Shaleachim predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios, oraban y ungían con aceite y los enfermos eran sanados. 4 cosas, ¿te das cuenta? Si nosotros lo hacemos en la misma dirección como lo estipuló Yahshua HaMashiach, tendremos éxito. O sea, habrá resultados. Si hacemos las cosas al revés, no salen bien. Todo lleva un orden. El Elohim es un Elohim de orden. 1 Corintios 14:40. Entonces, aquí llegan, por ejemplo, los hermanos o las hermanas mayormente. Roe, tengo esto, tengo el otro, etcétera. En el caso de un bocio, bueno, se les dice, tienes que reconocer, tienes que confesar, tienes que renunciar, tienes que entregarte a Yahshua. Tú dices, ¿lo tomas o lo dejas? Y que esto no sea nada más una emoción, porque si no después te puede volver peor la enfermedad. Porque son espíritus muchas veces, y los espíritus vuelven y vuelven 7 peores, dice Yahshua. ¿Es así? Entonces tu obligación es decirle toda la verdad. No somos mesiánicos, no somos cristinos. Porque no aceptas y eres salvo, etcétera, y para que no se sienta mal el niño, etcétera. No, decirle las cosas rápido, porque va de por medio su vida. Si es un padre de familia, o una madre de familia, o aunque sea una mujercita soltera, o un varoncito, o sea, un jovencito soltero, etcétera, todos valen igual para Yahshua. Entonces, pero vamos, lógico, un papá tiene responsabilidad, tiene a sus hijos que ver. Se reconozco que soy pecador, sí, cometí esto, no me platiques a mí, coméntaselo al Eterno, bendito es su nombre. Confiesa, para pensar, reconoce, es como el alcohólico, si no reconoce que es alcohólico, ¿cuándo se va a quitar el alcoholismo? Confiesas, y entonces viene la renuncia, y ahí es donde nosotros intervenimos, porque ellos no saben, y entonces los orientamos en liberación, consejeros, consejeras, ancianos y ajim, todos. Yo renuncio. ¿Cuál es el tercer punto? Renunciar. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad,
a mi desobediencia, a la falta de sumisión. Renuncio al odio, al rechazo, al autorrechazo, a la falta de perdón. Iré a pedir perdón a todos los que lastimé. Y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado. Trata con ellos, Abba, para que no se pierdan. Yo renuncio a Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores. Yo renuncio a todo lo que tenga que ver con la nueva era, el tai chi, el feng shui, la aromaterapia, la yoga, la hipnosis, el control mental, la meditación trascendental, la gnosis, los gnósticos. Renuncio a todo lo que tenga que ver con las artes marciales, karate, judo, taekwondo. Renuncio a todo lo que tenga que ver con espíritus de muerte, suicidios, homicidios, asesinatos, abortos. Rompo todo encanto, todo pacto, todo hechizo, todo vudú, todo trabajo de magia negra, blanca, verde o roja. Renuncio por haber ido y rompo con todo ello a templos espiritistas e invocación de muertos. Renuncio al poder falso de los talismanes, de los amuletos. Renuncio a todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales impropias, por amancillamiento con animales. Renuncio hasta la 4ª generación por las relaciones que yo, así se le dice a la persona, o mi familia hicieron hasta la 4ª generación con diferentes personas. Recuerda lo de las ligaduras del alma. Rompo toda hechicería, rompo todo vudú, renuncio a todo pacto de sangre, de saliva, de masonería, de francmasonería, satanismo. Renuncio a la católica romana y a todas sus hijas, que son las denominaciones cristianas. Rompo con toda enfermedad, renuncio al autorrechazo, renuncio al rechazo y a la culpa. Yo sé que Yahshua murió por mí, que su sangre bendita limpia de todo pecado, dice la Tanaj, y así los vamos ministrando. Y ante los propios ojos de uno, si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. Sigue con tu incredulidad, nunca verás milagros. Empieza uno a hacer oración, se unge con aceite y el bocio ante nuestros propios ojos se va. Si lo quieres creer, créelo. Si no, no hay problema. El Eterno de todas maneras lo hace. Pero no te atreves a creer. Sigues con esa incredulidad porque sigues con culpa, con autorrechazo, con diferentes cosas que te han pasado y que no has perdonado. Sigues con cierto rencor, odio, resentimiento. ¿Cómo te vas a sanar? Así no se sana la persona. Recuerden, hay que reconocer, confesar y renunciar. Ahora, el sufrimiento, y ahí tienen los discos de liberación 1 y 2, el sufrimiento que se ha tenido por generaciones, hay que romper con esas maldiciones generacionales. Dice Yahweh, bendito es su nombre, el Elohim de Israel, dice, confesarás tus pecados y los de tus padres. ¿Está? Las personas son sanadas. Chécate un perfil tiroideo después de la administración de liberación. Chécate un perfil tiroideo en 15 días o en 20 días. Roe, pero es que ya me voy, etcétera, viene. Bueno, entonces pasa al laboratorio, que te saquen la sangre y ya entonces mi secretaria recoge los análisis. O chécatelos desde allá y los escaneas y salen normales. Si lo crees, aleluya. Y si no lo crees, aleluya. Estas enfermedades, amados, que empecé yo con que es autoinmunitario, es decir, se destruye el propio cuerpo. ¿Por qué? Por autorrechazo. Todo lo que empezó, y yo lo expliqué algo en el cáncer, sobre todo de colon, todo lo que expliqué con el autorrechazo espiritual, se vuelve un autorrechazo físico. Explico. La persona se autorrechaza. Me veo mal, no me gusto, así y asado, etcétera. Por todo se está quejando. Llega un momento que está tan ligado, y ya lo hemos explicado, el espíritu, el alma y el cuerpo, en este caso el alma y el cuerpo, porque por el espíritu vivimos, nos movemos, existimos, aleluya. Llega un momento en que es tanto el autorrechazo del alma, que el cuerpo entonces responde, dice, yo me voy a autorrechazar también. Y entonces los leucocitos, parte de, los macrófagos, parte de, empiezan. Voy a poner un ejemplo sencillo, burdo si quieres. Se empiezan a comer la tiroides, es una autodestrucción, empiezan a destruir la tiroides y por eso vienen todos esos trastornos, por el autorrechazo y la culpa. Aprendamos a perdonar, aprendamos a, no tenemos que sentir rencor ni odio.
en breve en el radio y después acá en la Kehilá, daré pautas específicas de por qué se da la envidia. Hemos platicado mucho de envidia y cosas de ese tipo, de pecados de ese tipo, pero no hemos explicado otras cosas. Y hay tanto que aprender todavía de la bendita Torah, de la bendita Biblia para los nuevecitos, de la bendita Tanaj, de la palabra del Todopoderoso. Tú tienes este tema ahí, en breve será subido a YouTube y el audio a la página de Gozo y Paz para que lo puedan descargar, copiar y regalar. Y recuerden reconocer, confesar y renunciar. Si no, la persona sigue mal. Y empecemos por nosotros ahora, con nuestros diferentes achaques o algunas cosas que tenemos, que puede ser por el mismo autorrechazo y la culpa. Y no me equivoco, en ese bello grupo, claro que tiene que haber amados Sahim y muy amados Sonahim, que tienen muchos culpa o autorrechazo, igual aquí en este bello grupo, igual aquí en este bello grupo de Hayot, igual allá con los amados Sahim. Amados, que el Eterno les bendiga y les guarde. No nos despedimos, hasta aquí queda el tema médico.